Vamos a analizar ahora entonces, continuando con nuestro estudio de la potencia, qué pasa en la inductancia y en el capacitor respecto a ese justamente al tema potencia. Analicemos primero la inductancia o el inductor. ¿Cómo están BL e IL? Siempre están desfasadas, ya sabemos, 90 grados. Estamos hablando de un inductor, por supuesto, ideal, sin resistencia, ¿no? Bien, pues si no sería un circuito LR. Así que es un L puro, BL e IL están desfasadas exactamente a 90 grados. Bueno, ¿cuál va a ser la potencia entonces del inductor? BL por IL. Podemos tomar un seno y un coseno, que son funciones que están desfasadas a 90 grados, ¿no? Así que es así. Si una es cosenedal, la otra va a ser senedal y viceversa. Bueno, la potencia entonces del inductor va a ser dm IM por seno por coseno. ¿Qué hacemos ahora? En este corcheto utilizamos identidades trigonométricas, como siempre. Yo las detesto particularmente, pero a veces no queda más remedio que copiarse de ellas, porque, como en este caso, ¿no? Entonces busco en la tabla seno por coseno, sería seno de alfa por coseno de beta, ¿no? En general los ángulos pueden ser distintos, y la expresión es esta. Yo lo puse acá para que ustedes vean, ¿no? Porque en realidad es el seno de este ángulo más este ángulo, alfa más beta sería, más seno de alfa menos beta. ¿Eh? Bueno, acá como el ángulo es el mismo, queda el seno de omega t más omega t y el seno de omega t menos omega t. Esto es 0 y me queda seno de 2 omega t dividido 2, o sea, un medio del seno de 2 omega t. Sin ya no hacer la integral y el valor cuadrático medio y todo eso, ¿no? ¿Por qué no hacemos todo eso? Porque ya veo que el resultado es seno de 2 omega t. ¿Y cuál es el valor medio de un seno de 2 omega t simple? No un seno cuadrado, un seno común. No importa el ángulo, el 2 no tiene importancia. Cualquier seno. ¿Cuál es el valor medio de esa función? Es cero, ya sabemos, ¿sí? Lo hemos hecho, inclusive. ¿Vale? Así que no hace falta aplicar toda la definición, ya me estoy dando cuenta que ese valor medio es cero, por lo tanto, el valor medio de la potencia en el inductor, ¿cuánto vale? ¿Vale? Cero. Y en el capacitor, bueno, el capacitor es igual, pues, están también desfasados a 90 grados, en vez de ser coseno por seno, será seno por coseno, pero es exactamente lo mismo. Por lo tanto, la conclusión, ¿cuál es? Que tanto en el inductor como en el capacitor la potencia media es cero. Resultado quizás que les sorprenda, pero no debería. No debería, porque si yo tengo un circuito de RLC, como ya vimos, inclusive cuando vimos circuito LC puro, ¿se acuerdan del LC puro sin generador, no? ¿Qué producía? Oscilaciones permanentes, ¿se acuerdan? Un LC ideal. El capacitor estaba cargado, se descargaba a través de la bobina. Luego la bobina aumentaba su campo magnético y cuando el capacitor estaba totalmente descargado tenía su corriente máxima que la devolvía cargando el capacitor en el sentido contrario. Si ustedes analizan eso como un sistema masa-resorte, ¿no es así? Ya lo dijimos. Y si pensamos a nivel de energía y nivel de potencia, el capacitor, ¿qué hace en un ciclo? Se carga y luego se descarga. Si el capacitor es ideal, no se queda con nada de energía propia para él. No disipa nada de energía. Lo que recibe en un ciclo, en medio ciclo, lo devuelve en el otro. Igual que pasa con la bobina o la inductancia. La inductancia aumenta su campo magnético y luego disminuye ese campo magnético cuando la corriente vuelve a ser cero y entrega todo lo que la energía que recibió, la entrega de nuevo al circuito. Estamos hablando, por supuesto, de casos ideales, ya sabemos. Y también lo dije que los capacitores pueden ser bastante ideales. Las bobinas seguramente no. Hay pérdidas en el cobre, en el hierro, ya lo dijimos eso. Por lo tanto, no va a ser así, es imposible, ¿no? Se va a calentar, bueno, una serie de cosas. Pero si estamos hablando de un inductor y un capacitor ideales, quiero que entiendan esto bien, realmente esa potencia media es cero. Lo que recibe en una parte del ciclo lo entrega en la otra parte. Repito, tiene que pensar como un sistema masa-resorte ideal o LC, como vimos hace bastante tiempo, ideal. La energía magnética se convierte en eléctrica, la eléctrica magnética, y ese proceso se produce permanentemente, por lo tanto la energía media que tiene cada sistema es cero. Lo que recibe es igual a lo que da. ¿Se entiende la idea? Entonces, es por eso que esto no hay ninguna sorpresa. Es como si uno dijera cuál es el trabajo neto hecho sobre un resorte en un viaje de ida y vuelta. Sabemos que es cero, ¿no? Porque en una parte se comprime, en otra parte se estira. O la masa igual, la masa tiene energía cinética, luego en un viaje de ida y vuelta tiene una energía cinética, ¿ok? No recibe ni entrega, sino que el saldo neto es cero, típico del sistema conservativo. Entonces, esto es muy similar a ese tema. Entonces, vemos que acá hay un juego de potencias entre el capacitor y el inductor, y ese juego, esas potencias que están en juego, se llaman potencias reactivas. En L y C se llaman potencias reactivas. ¿Reactivas por qué? Porque están justamente en elementos que tienen reactancia inductiva y capacitiva. Entonces, se llaman potencias reactivas. La potencia, la resistencia, por el contrario, se llama potencia activa. Esta es la que se disipa
siempre en forma de calor, por supuesto, tarde o temprano, cada vez que pasa la corriente, no importa que se cargue el capacitor o se descargue, o la bobina aumente o baje su corriente, eso no importa, por la resistencia, cada vez que pasa corriente va a haber disipación y eso es realmente la transformación en calor y entonces el circuito ahí disipa. Se llama potencia activa o también la disipada. ¿Sí? Activa o disipada. Generalmente decimos activa. Entonces, hay un tema, que la potencia que realmente uno puede medir en el circuito es la activa. La reactiva en realidad, ¿qué es? Un juego entre L y C y que realmente no, digamos, en la teórica, no produce ninguna pérdida ni ganancia, ¿no? Es solamente un pasaje, básicamente, al final del día es un pasaje entre energía magnética y eléctrica, una conversión permanente entre esas dos, ¿no? Sin que haya pérdida. Repito, entonces todo se pierde acá. Por supuesto, ustedes dirán, bueno, esa resistencia es equivalente al bobinado, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa si la bobina también tiene un núcleo y pérdidas en el hierro, como hemos visto? Bueno, eso se puede agregar todo como una resistencia equivalente. O sea que en realidad lo que son las pérdidas en la L, no solamente por el cobre, que sería justamente la resistencia, sino también en el hierro y por otros factores, calentamiento, etcétera, debido al material magnético, se pueden también poner como resistencias equivalentes. Y en definitiva, esto que va a ser entonces el equivalente de todas las pérdidas que tiene el circuito. También el capacitor puede tener alguna pérdida. Bueno, entonces en definitiva, ¿esto qué es? Repito, el equivalente de todas las pérdidas que tiene el circuito. Y esto que son elementos ideales. ¿Ok? Bien. Nos falta ahora el último tema, que es calcular la potencia que entrega el generador y cómo se reparte entonces en los tres elementos. Bien, ¿qué pasa en el generador entonces? Analicemos acá. Tengo un generador y un circuito RLC que lo esquematice con un solo dispositivo, ¿no? Si es un circuito RLC, entonces, en general, ¿cómo está la tensión en la corriente? Es bastante fácil, ya sabemos un ángulo phi. ¿Sí? Aquí es un esquema. La corriente la puedo dibujar como cosenoidal, como ustedes ven. ¿Y qué pasa con la tensión? Bueno, la tensión va a estar adelantada o atrasada de acuerdo a que el circuito sea capacitivo o inductivo. Estará en fase si es resistivo puro, pero ese es un caso especial, ¿se acuerdan? Resonancia. Entonces lo vamos a dejar de lado. Puede estar entonces, caso genérico, insisto, adelantada como la primera curva de tensión, marcada en azul. Si está adelantada, esta curva corresponde a un circuito inductivo. Y está atrasada, que sería la segunda curva en azul, sería un circuito capacitivo. Pero en algún caso o en otro, puedo representar la tensión como el coseno desfasado. Un ángulo phi que es el ángulo de fase entre tensión y corriente. Eso ya lo sabemos, lo vimos cuando resolvimos el circuito RLC serie. Bien. ¿Cómo va a ser la potencia del generador entonces? Siempre tensión por corriente, va a ser dG por I, simplemente. ¿Sí? Vamos acá. La potencia del generador va a ser la tensión del generador por la corriente que suministra, como funciones de tiempo, ¿no? Recuerden, ya lo dije varias veces, pero lo digo siempre, minúscula significa funciones de tiempo, las mayúsculas son valores picos o eficaces. Bien, entonces, haciendo esta expresión va a quedar Bm por I por el coseno de omega t menos phi por el coseno de omega t. ¿Sí? Bueno, hay que, a lo largo del medio de esto, es enojoso como siempre, son todas funciones trigonométricas, ya lo dije antes, hay que luchar con esas identidades. Y voy a analizar particularmente qué pasa con el coseno de omega t menos phi, para ver qué obtengo acá. Bueno, voy a la tabla de identidades trigonométricas, coseno de omega t menos phi sería como buscar en la tabla coseno de alfa menos beta, una cosa así, ¿no? ¿Sí? De los ángulos, o coseno de i menos x, depende de la tabla. Y bueno, la tabla me indica que es el coseno de un ángulo por el coseno del otro, más el seno de un ángulo por el seno del otro. O sea que esta es la identidad trigonométrica que corresponde a esto. Bueno, eso lo damos por sabido. Ya saben que mucho no me gusta hablar de esto más tiempo que necesario, ¿no? Así que, ¿qué hacemos? Bueno, Bm por Im, y en vez de poner el coseno este, reemplazo por todo esto. Entonces me va a quedar coseno de omega t por coseno de phi por el primer término, coseno de omega t, o sea, coseno de omega t cuadrado por coseno de phi. Y el segundo término, cuando me multiplico seno de omega t por seno de phi, por coseno de omega t me queda seno de omega t, coseno de omega t, seno de phi. ¿Ok? Bien, y ahora quiero sacar el valor medio de esto. Puedo hacerlo con integrales y todo, pero ya lo hicimos todo esto, ¿no? Vamos a repetir las cosas, ustedes saben. Por acá tengo, esto es una constante, como ustedes ven, ¿no? Lo tira valor medio, un número. No es función de tiempo, vale tanto. ¿Sí? Es un número, entre 0 y 1. Así que, no, igual que esto, no nos importa. Lo que nos importa es el valor medio de qué cosa, de la función del tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el valor medio del coseno de omega t? Cuadrado. Ya sabemos el valor medio.
Eso lo hicimos cuando hicimos el primer caso de la resistencia, ¿se acuerdan? ¿Y cuánto vale el valor medio de seno por coseno? Vale 0, lo hicimos en el caso del IC. Por lo tanto, el valor medio de todo este corchete, ¿cuánto vale? Simplemente un medio por coseno phi. Y esto es 0. ¿Ok? Entonces pongo un medio por coseno phi. Como ustedes ven, me queda Bm y M por un medio por coseno phi. Este término se va, no tiene valor medio. Y me queda eso que está acá. ¿Sí? Bueno, este 2 lo puedo repartir como raíz 2 en cada lado. ¿Para qué? Para que me quede Bm sobre raíz 2 y M sobre raíz 2 por coseno phi. Y eso me queda entonces Bm sobre raíz 2, que es el valor RMS de la tensión, y M sobre raíz 2, que es el valor RMS de la corriente. Entonces queda los valores eficaces, o RMS, multiplicado por el coseno del ángulo de fasaje. ¿Ok? Bien. Ya estamos en condiciones entonces, habiendo visto las 4 potencias, en R, en L, en C y en el generador. Estamos en condiciones ahora de hacer un resumen general de lo que pasa justamente con las potencias en los 4 elementos